Bueno, hermanos, vamos a pasar a la palabra de Dios. Como vio, hicimos un movimiento, ya no están los pequeños, pero es una bendición, ¿verdad? El poder estar con la familia. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Y el tema de hoy es viviendo en los últimos tiempos. Viviendo en los últimos tiempos. Y dice la palabra: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Vuelvo a repetir. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7, y voy a leer hasta el 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Ok, vamos a dar gracias para entrar a la palabra. Vamos a orar, vamos a poner en las manos esta palabra, el tema del día de hoy. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque en todo momento, Señor, tu misericordia, tus bondades son buenas para nuestra vida. El día de hoy, Señor, el tema es viviendo en los últimos tiempos. Danos sabiduría, entendimiento conforme a tu palabra. Tú no te equivocas, Señor, y en tu palabra viene todo. Y el día de hoy queremos extraer, Señor, de este capítulo de Pedro, de la carta del apóstol Pedro, Señor, queremos extraer, Señor, esa verdad que tú has dado a nuestra vida, Señor, acerca de cómo vivir en los últimos tiempos. Dame la gracia y el denuedo, que no hable yo, sino tu palabra a través de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Viviendo en los últimos tiempos. Hace unos días estaba visualizando unos videos acerca de lo que es el arrebatamiento o el rapto, y yo me preguntaba si ya, qué tan pronto está cerca la venida del Señor. Y bueno, hoy más que nunca pues ya está a una mano, a un paso. Pero antes de todo ello tenemos que aprender lo que la palabra dice acerca de vivir y de cómo vivir en los últimos tiempos. Y el apóstol Pedro escribió acerca del cristiano, que tantito atrás de lo que acabamos de leer, en el verso 2, él escribe que ya no deberíamos de vivir el resto de nuestro tiempo en la carne, esto es, en los deseos del hombre, sino que debemos de vivir en la perfecta voluntad de Dios. Pedro impulsa o motiva para ya no vivir en la carne, sino estar buscando la presencia de Dios y estar buscando la voluntad de Dios en los tiempos finales. Vamos a ver, hermano, que posiblemente, o lo más seguro, según algunos historiadores de la Biblia, este versículo que acabamos de leer en Primera de Pedro, que quiero repetir, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7, dice el apóstol Pedro: mas el fin de todas las cosas se acerca. Esta frase se las dice a sus contemporáneos. Dice: sed pues sobrios y velad en oración. Puede ser que Pedro haya hecho referencia a este texto o a estas palabras porque esta carta se escribió en el año 66, entre el año 66 y 67 después de Cristo. Y esta carta había pasado algo importante en la vida de los judíos, que fue la destrucción de Jerusalén. Y podemos ver, un historiador dice lo siguiente, que esta epístola, esta carta, se escribió en el año 67 después de Cristo, aproximadamente un año después de que comenzara la guerra con los romanos, que terminó con la destrucción de Jerusalén y de los judíos. Es por eso que nosotros debemos entender que el contexto inmediato del apóstol Pedro hace referencia
posiblemente a esa profecía que Cristo dijo. Pero bueno, a lo largo de la historia, en el año 66 después de Cristo, la población judía se rebeló contra el Imperio Romano, y 4 años después, en el año 70, las legiones romanas, bajo las órdenes de un emperador llamado Tito, dio lugar y dio parte a la destrucción de Jerusalén, lo que le conocemos la destrucción del templo. Y Pedro, que había escuchado la profecía de la misma palabra de Jesús, él empieza y les dice a sus contemporáneos lo que estamos leyendo: mas el fin de todas las cosas se acerca. Pero ponga mucha atención, eso fue hace más de 2000 años, y surge la pregunta: si el apóstol Pedro en ese momento, y quedó registrado esta frase, mas el fin de todas las cosas se acerca, y han pasado 2000 años, yo te hago la pregunta: ¿creen que ya esté más cerca la venida de Cristo? Pues sí, la respuesta es sí. Ya estamos a un paso de que Cristo venga por su iglesia, y también a un paso de lo que es la segunda venida de Cristo a esta tierra. No confunda, el arrebatamiento es una cosa y la segunda venida de Cristo es otra. Entonces, hermano, surgen unas preguntas. ¿Cómo entonces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debiéramos vivir el resto de nuestro tiempo? ¿O cómo debemos de vivir estos tiempos finales? La palabra siempre nos dice la manera correcta de hacerlo, y vamos a entrar en materia. Vamos al verso 11. Al versículo 7 de nuestro texto base, que es Primera de Pedro 4, verso 7. Y vamos a ver aquí la manera correcta de cómo debemos de vivir en estos tiempos. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Fíjese muy bien, hermano. Como primer punto, el cristiano de hoy en día debe estar en oración seria y alerta. Porque la palabra de Dios en el verso 7, cuando el apóstol Pedro dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, él dice otras frases importantes en donde vamos a empezar, que es: sed pues sobrios y velad en oración. Pedro extrema seriedad en su epístola al decir que debemos de ser sobrios. Pero la palabra sobrio en griego es la palabra soproneo, que significa estar en mente cabal, correcta, es ser cuerdo, prudente y pensar con sensatez. También otro significado de ser sobrio es ejercer autocontrol. Esto quiere decir dominio propio, poner una estimación moderada de uno mismo. Pon mucha atención, eso es bien importante que tú aprendas en estos tiempos a poner una estimación moderada sobre nosotros mismos. Piensa en ti de manera sobria, de manera cabal. Ten dominio propio, frena las pasiones de este mundo. Esta virtud se necesita especialmente en nuestra vida y en nuestras oraciones. De lo contrario, hermano, si no somos sobrios, si no somos cabales, cuerdos, posiblemente no vamos a poder orar conforme a la voluntad de Dios. Efesios, vaya al libro de Efesios, capítulo 6, verso 18. Efesios capítulo 6, verso 18 dice lo siguiente: ¿ya lo tiene? No dejen ustedes de orar. Estoy leyendo una versión diferente. Vuelvo a repetir, Efesios capítulo 6, verso 18. No dejen ustedes de orar como deberíamos. No dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alerta, sin desanimarse. Oren por todo el pueblo santo. Es decir, con una oración que es vigilante. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que en esos tiempos debemos de tener una acción vigilante en nuestro orar, de estar alertas en nuestro orar. Hace unos días pareciera que todo marchaba bien.
Nos mandaron a la cuarentena desde hace más de 50 días. No veías ningún enfermo, todo se oía por noticias, pero tan solo en estas 2 semanas que han pasado, empezaron a salir los casos cercanos, gente cercana, gente que hemos convivido, que se empezó a enfermar. Entonces la gente empezó a orar, la gente empezó a estar más alerta, más vigilante. Pero fíjese, hermano, que no necesariamente tenemos que estar en una necesidad. Una de las maneras más adecuadas que dice la palabra es que debemos de estar alertas, vigilantes en nuestra vida. Lucas 21:34. Vaya a Lucas capítulo 21, verso 34. Y dice la palabra lo siguiente: tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes como una trampa, porque vendrá sobre los habitantes de la tierra. Estén ustedes preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. Hermanos, Lucas nos enseña a tener cuidado, a que nuestros corazones no se hagan insensibles, a que los vicios, las borracheras, todo lo de este mundo no nos gane la atención. Posiblemente tú digas: pastor, pues yo no tengo ningún vicio, no soy borracho, no soy fiestero. Pero hay algo bien importante que dice este versículo: las preocupaciones de esta vida. Hoy yo he visto mucha gente preocupada. Muchos se preocupan por su trabajo, por qué comer, por lo que van a hacer. Hoy la gente está preocupada por lo que está pasando. Y muchas veces los cristianos caemos en preocuparnos por esta vida y descuidamos, nos hacemos insensibles. El día de ayer nos uníamos en un tiempo de oración y de intercesión con nuestra iglesia matriz, y posiblemente muchos no estuvieron en ese tiempo porque estaban preocupados o estaban haciendo otras cosas. Pero yo te voy a decir algo: las preocupaciones, los afanes de esta vida no nos deben de hacer insensibles a la necesidad de buscar de Dios, a la necesidad de orar. Una de las cosas que el apóstol Pablo da mucho hincapié como primer punto en su epístola, cuando ya estamos viviendo los últimos tiempos, que son ahorita esos últimos tiempos, es a estar sobrios y orad, velad y orar. Se hace hincapié en la necesidad de estar en guardia, hermano. Ponga mucha atención. El cristiano no debe de llegar a creer que se encuentra en una situación definitiva. Mire, yo en esta iglesia y en lo particular creemos en la seguridad de nuestra salvación, hermano. Creemos en que nosotros estamos seguros de nuestra salvación porque nuestra salvación no es por obras, pero también creemos en lo que es la apostasía. Pero también caer en una actitud de pensar o creer que nos encontramos en una posición como hijos de Dios, la cual no nos va a pasar nada, es equivocada. Más bien debemos de estar en un continuo estado de espera, alerta, orando, esperando la venida del Señor, no confiándonos. Sabemos que somos creyentes seguros en Cristo, pero debemos de estar alertas. El apóstol Pedro nos enseña en su epístola, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Él les dice a sus contemporáneos, independientemente que él lo haya dicho por la destrucción del templo en el contexto histórico, el Señor nos lo dice a nosotros hoy en día: sean sobrios, velad y orar. Y hermano, debemos entonces, por lo tanto, es necesaria una oración seria y vigilante de nuestra vida, o tal vez no estemos listos para lo que vendrá. Fíjese que hoy vendrán muchas cosas. Esto que está pasando, en verdad, hermano, no se compara a lo que viene. Si tú tienes temor o has caído en una preocupación demasiado por esta situación de la pandemia, yo no estoy diciendo que te salgas sin cubrebocas, que andes en la calle, que rompas las indicaciones que el gobierno nos ha dado, no. Pero tampoco tengas temor a enfermarte, tampoco tengas temor a no salir, a no participar de tu servicio, de tu ministerio.
debemos de entender que nosotros debemos de ser sobrios, prudentes, pero también estar en oración y velad. Como punto número 2, a medida que nosotros continuamos nuestro texto, vamos al verso 8, vaya al verso 8 porque de ahí sacamos el punto número 2. Punto número 1, dice la palabra oración seria y alerta. Pero en el verso 8 nos da el punto número 2. Y vamos a ver que también exige un amor que es ferviente y perdonador. Un amor que es ferviente y perdonador. Dice la palabra, Primera de Pedro, nuestro texto base, capítulo 4, verso 8. Y ante todo, di conmigo, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Di conmigo, ferviente amor. Voy a seguir leyendo, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esta es la segunda vez que Pedro en su epístola demanda amor ferviente. La primera vez que el apóstol Pedro en su carta demanda amor ferviente lo encontramos 4 capítulos atrás o 3 capítulos atrás, en el capítulo 1 verso 22, donde dice lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esta palabra ferviente también se define como constante, como algo serio. Entonces el Señor nos demanda a través de la epístola de Pedro a tener un ferviente amor entre nosotros. Esto recuerda las palabras del apóstol Pablo en Colosenses. Vaya a Colosenses y vamos a ver un texto paralelo, Colosenses capítulo 3, verso 14, y vamos a ver cómo también el apóstol Pablo dice lo mismo a los colosenses. Colosenses 3, capítulo 14, y dice la palabra: por encima de todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vuelvo a repetir, palabra de Dios para todos. Estoy leyendo otra versión. Por encima de todo, o por sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y me voy más atrás a las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22. Vaya a Mateo capítulo 22 y vamos a ver cómo el apóstol Pedro, que de manera personal, que él vivió en el tiempo que Jesús estuvo con ellos. De hecho, el apóstol Pedro fue uno de los 3 discípulos que amó Jesús. Y dice lo siguiente en Mateo 22, capítulo 36. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús les responde: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y más importante. Pero hay un segundo mandamiento parecido a este, dice el Señor: ama a los demás así como te amas a ti mismo. Entonces, el apóstol Pedro, por enseñanza de Jesús, en sintonía con el apóstol Pablo, nos enseña que el segundo requisito para vivir en los tiempos finales es ferviente amor. ¿Por qué ferviente amor? Te voy a decir por qué, hermano. Porque en este tiempo, hermano, en este tiempo que estamos viviendo, va a haber muchos hermanos que tropiecen, muchos hermanos que fallen, y también va a haber muchos hermanos con necesidad, que se van a quedar desempleados, con falta de trabajo, sin hogar. Entonces, hermano, nosotros tenemos la necesidad de tal amor ferviente hacia los demás. Y que ese amor ferviente, una de las consecuencias sea perdonar al prójimo. Porque la palabra de Dios dice que el amor cubre multitud de pecados. En Proverbios capítulo 10, verso 12, dice lo siguiente: el odio provoca peleas, pero el amor perdona todas las faltas. Hermano, cubrir el pecado no significa ignorarlo. Cubrir el pecado, hermano, no significa ignorarlo. Pero vayamos
a nuestro texto base, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8. Y dice la palabra: y sobre todo ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. A medida, hermano, de que se acerca el fin de los tiempos y se acerca el día del juicio, lo importante es que tengamos este tipo de amor el uno por el otro, que nos animemos, que nuestro amor sea un amor perdonador, ferviente por los hermanos. Como una expresión adicional de ese amor ferviente, tiene que implicar el perdón y el practicar la hospitalidad. Vamos, hermano, a ver cómo el Señor dice: porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Y luego vamos a nuestro texto base y vamos a leer el versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Di conmigo: hospedaos. Ok, como yo les decía, hermanos, a medida de que nuestro amor es ferviente, una de las consecuencias de ese amor ferviente es lo que dice el siguiente versículo: que nosotros debemos de llenarnos de hospitalidad, practicar la hospitalidad. La palabra hospitalidad en el griego es la palabra philoxenos, que literalmente significa, el significado original de esta palabra es amor a los extraños, amor al extranjero. Pero, aquí hay un pero en esta parte de la escritura, el apóstol Pablo habla de la amabilidad, de la hospitalidad con los hermanos en la fe. Aquí el apóstol Pablo no se refiere a que practiquemos la hospitalidad hacia el extranjero. Bueno, no quiere decir que no lo hagamos, lo tenemos que hacer, pero en el contexto y lo que nos quiere decir el apóstol Pedro es que debemos de practicar la hospitalidad entre los hermanos en Cristo. Y aquí debemos demostrar amabilidad, amor con aquellos que conocemos, con aquellos que son nuestros hermanos en Cristo. ¿Cuánto más, hermano, dice la palabra en Gálatas 6:10? En Gálatas 6:10 dice: por eso siempre que podamos hagamos bien a todos, y especialmente a nuestros hermanos en la fe. Eso es bien importante, hermano, que especialmente veamos y practiquemos la hospitalidad con los hermanos de la fe. ¿Por qué hay necesidad de hospitalidad? ¿Tú te has preguntado? ¿Por qué hay necesidad entonces de ser hospitalarios, de practicar la hospitalidad? Porque siempre va a haber necesidad, y más en los tiempos difíciles, más en estos tiempos, hermano. Yo sé, hermano, de muchos que se quedaron sin trabajo. Nosotros hemos ayudado, la iglesia con las despensas ha ayudado a la iglesia. Hemos sido generosos con familias que tienen situaciones difíciles, porque es parte, hermano, de nuestro amor ferviente. Es ahorita cuando ese amor ferviente, ese amor entre hermanos se debe de notar cada día más. Siempre hay una necesidad, ya que nuestro amor mutuo es una señal del verdadero discipulado. El mismo Jesús, hermano, nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pero puede haber, hermano, yo te hago la pregunta: ¿habrá necesidad ahorita en estos tiempos de pandemia? ¿Habrá necesidad ahorita en tiempos del coronavirus? Claro, hermano, mucha necesidad. Y la palabra nos enseña que debemos de practicar nuestra hospitalidad, claro, con los de nuestra propia casa, pero también con los de nuestra casa en la fe. Varios pasajes sugieren que la persecución, que los tiempos difíciles, hermano, iban a venir antes de que Él regrese. De hecho, hermano, en cualquier periodo de persecución, de tiempos difíciles, de pandemias, hermano, los cristianos tienen una tarea y una responsabilidad de proveer para los necesitados. Y no hablo solamente del liderazgo, del pastor, de los líderes, sino de todos. Hermano, otros cristianos necesitan estar listos
para proveer sus necesidades. La palabra de Dios nos enseña, hermano, que siempre va a haber gente con necesidad en la casa de Dios. Siempre va a haber gente con problemas, con falta de empleo. Hoy, hermano, nos hemos dado cuenta de gente enferma, de gente que se ha quedado sin empleo. Pero la palabra de Dios por medio de Cristo nos dice: porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Entonces vemos ahí cómo el Señor Jesús nos enseña que debemos de preocuparnos, debemos de practicar la hospitalidad, debemos de practicar el amor hacia nuestros hermanos. Para que sea una hospitalidad verdadera y sincera, hermano, uno debe demostrar una amabilidad genuina. Y la mayor amabilidad, aquí nosotros podemos decir o pensar: ¿cómo yo muestro mi hospitalidad sincera al prójimo? A través de las acciones y a través de los hechos. Tú le puedes decir a alguien: Dios te bendiga. Tú le puedes decir: voy a orar por ti. Pero si no muestras acciones, si no haces una despensa, si no provees para la necesidad de aquellos que tienen o que les falte algo, no estás mostrando una amabilidad sincera. Debemos de colocar en prioridad más alta el ayudar a nuestros hermanos. Ponga mucha atención, eso es bien importante que usted lo entienda. Debemos de colocar en prioridad más alta ayudar a nuestros hermanos que nuestras propias posesiones. ¿A qué se refiere? Posiblemente tú digas: híjole, Señor, es que esto que tengo ahorrado, tú sabías que era para una pantalla, pero ves a alguien con necesidad y tú dices: no le voy a dar, pero si te compras tu pantalla. Entonces estás anteponiendo tus posesiones primero que practicar la hospitalidad. En verdad, hermano, en este tiempo Dios nos ha probado a nosotros como pastores, la cual en ocasiones tenemos ahí un dinerito guardado y vemos la necesidad de ayudar a otros y no dudamos. Hermano, en verdad es difícil desprenderse a lo mejor de una despensa, de un dinero, pero debes de practicar la hospitalidad. De nada sirve, hermano, darle más prioridad a tus posesiones. Si tú ahorita, hermano, yo en verdad, si ahorita tú tienes de posesiones, carros, casas, hermano, ya es tiempo, a lo mejor hasta de venderlas y de ver de qué manera tú le sirves a Dios con ese tipo de acciones. Quiero aclarar, porque si no alguien se puede agarrar de esto para decir: el pastor Omar nos está diciendo que vendamos todo y que lo traigamos a la iglesia. No, pero yo te voy a decir: Cristo está pronto a venir. Cristo está muy cerca y posiblemente ni alcances a disfrutar todo lo que tienes. ¿Por qué no, hermano, sin que tú te quedes sin techo, sin comer y sin vestir, y tienes ahí de sobra, por qué no darlo? ¿Por qué no ser generoso? ¿Por qué no practicar la hospitalidad? ¿Por qué no
preparar despensas? ¿Por qué no, hermano, tú vas y tomas en esa parte la escritura y practicas la hospitalidad? La palabra de Dios dice, hermano, que si uno muestra amabilidad sincera, tiene que bajar a las acciones, tiene que bajar a lo que realmente el Señor ve agradable delante de Dios. Ten cuidado de colocarle más prioridad a tu vida misma, a tus dones, a tus talentos, a tus posesiones, que ayudar y servir a otros. Esto implica también en el servicio. Si tú sabes hacer muchas cosas para el Señor, si tú sabes, si tienes dones y talentos, pero tu personalidad, tu preocupación por ti mismo, por tus propias posesiones, por tu propia estimación, no lo haces y no lo das, entonces no estás practicando una amabilidad sincera, no estás practicando principios bíblicos. Finalmente, hermano, para cerrar este punto, vayamos a Lucas 19:13 y vamos a ver cómo en esta parábola el Señor nos habla muy claro. Lucas capítulo 19, versículo 13, dice lo siguiente. Lucas capítulo 19, verso 13. ¿Ya está ahí? Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Quiero decir un poquito, mire, yo estoy hablando, para que no se pierda, yo estoy hablando que nosotros debemos de practicar la hospitalidad. Y una de las maneras para practicar una hospitalidad verdadera y sincera es hacer acciones correctas para que esa hospitalidad realmente glorifique a nuestro Dios. Pero vamos a ver cómo en Lucas, en esta parábola, mostró lo que Cristo quiso decirle a sus discípulos. Fue lo siguiente: que en esta parábola Él mostró a sus seguidores lo que tendrían que hacer en el lapso entre su partida y su segunda venida. Dice: negociad entre tanto que vengo. Entonces el mismo Jesús en esta parábola está haciendo un parteaguas, que Él va a venir, por segunda vez. Pero mientras Él venga, nosotros debemos estar negociando las 10 minas que Él nos dio. ¿Qué son las minas? Las minas es dinero. Y aquí es una parábola. Recuerde que una parábola es una historia natural con un principio espiritual para nuestra vida. Entonces, hermano, se nos han dado a nosotros minas. A lo mejor no es dinero, pero a nosotros se nos han dado, hermano, medios, recursos, dones, talentos para edificar y extender el reino. Y, hermano, la responsabilidad tuya es negociarlos. No estoy diciendo que los vendas, como muchos lo hacen. Jamás estoy diciendo que vendas tu servicio, que si tú sabes cantar, tocar muy bien, vendas esa parte o negocies de una manera no adecuada. No, sino lo que Jesús espera de nosotros es que usemos nuestros talentos al grado que puedan multiplicarse y que puedan extender el reino de Dios. Mientras esperamos la venida del reino, hermano, mientras esperamos su venida, mientras nosotros aquí esperamos su venida de Él, nosotros debemos, hermano, debemos usar nuestros talentos, nuestros recursos y todo lo que Dios nos ha dado para el bienestar y extender el reino de Dios. Vivir en los tiempos finales requiere de nosotros, hermano, una oración alerta, practicar hospitalidad, un amor ferviente y, como número 4, hermano, servir a Dios con nuestros talentos. Vaya a nuestro texto base, al versículo 10. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pon mucha atención, hermano. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Este verso 10, ¿de qué contexto viene? De la palabra que dijo Pedro. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Verso 11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, quiero hacer un alto, esta palabra ministra viene de lo que es la diaconía, no viene de ministrar una oración o cuando hay tiempo de ministración en la iglesia, no, sino viene de servicio. Dice, si alguno sirve, si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea glorificado Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Cada persona, cada miembro de la iglesia puede realizar un servicio valioso. Por la gracia de Dios, que es múltiple, que es multifacética, hay varias maneras que uno puede servir a Dios, hermano. Y cada uno de nosotros debe de ser un buen administrador de las cosas, de los recursos, de los dones, de los talentos que Dios nos dio. Como responsables de nuestro servicio o como servidores, nuestros dones, nuestras habilidades, hermano, deben de ser administradas conforme a la voluntad de Dios. Hermano, yo te quiero animar a que no tengas temor, a que tú sigas sirviendo al Señor. Yo sé que esta semana fue difícil y no nos vimos los de alabanza y no nos hemos visto los de grupo de medios y contenidos y los demás servidores, pero no tengamos temor, hermano. Ya pronto se reanudará las grabaciones en la congregación y el cual necesito el apoyo y el servicio de todos ustedes. Pronto empezaremos nuestros servicios presenciales en el cual nuevamente tenemos que activarnos los servidores, los diáconos, los maestros, los de cunero, los de vigilancia, los de alabanza, todos. No tengas temor, hermano. Ve lo que dice la palabra. Ve lo que dice la escritura, hermano. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. En tiempos difíciles tenemos que ministrar los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Hermano, hace un rato cantábamos, en verdad yo ya tenía mucho tiempo que no dirigía, mucho tiempo que no tocaba la guitarra, y mucho menos, hermano, lo mío no es cantar, lo sé reconocer. Tú debes de reconocer que cuando no tienes un ministerio, debes de tener la humildad y la sencillez de decir, no va por ahí, y buscar el área en el cual Dios nos ha puesto. Pero hermano, lo tuvimos que hacer. Y tenemos que sacar adelante este servicio. Pero tú, servidor, ministro, líder, eres importante en esta congregación. Y a ti te voy a hablar específicamente ahorita, que tú debes de seguir ministrando los dones, los talentos y el servicio que Dios te ha dado. No le tengas miedo a la pandemia. No le tengas miedo a la cuarentena. Dios está con nosotros. ¿Hay que ser prudentes y sobrios? Sí. ¿Hay que velar y orar? Claro. ¿Hay que tener ferviente amor los unos por los otros para practicar la hospitalidad y para ver quién tiene necesidad? Claro. Pero sobre todas las cosas, hermano, también debemos de ministrar nuestros dones y nuestros talentos a la congregación. Yo tengo fe, hermano, que vamos a salir adelante. Yo tengo fe, hermano, que mis niños, mi familia y tu familia no se enferma. Y si se enferma es por los propósitos de Dios. Con dos ejemplos, Pedro ilustra el tipo de servicio que glorifica a Dios. Vayamos ahí. Vayamos, hermano, a nuestro texto base. Eso está en el versículo 11. Vamos a ver cómo el apóstol Pedro ilustra con dos cosas nada más, porque hay muchas. Dice, si alguno habla, si alguno predica, si alguno enseñe, hable, enseñe conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, si alguno sirve, sirva o ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio,
por los siglos de los siglos. Hermano, deben todos aquellos que enseñamos, que predicamos, debemos de hacerlo conforme a la palabra. Y todos aquellos, hermano, todos aquellos que sirven, deben hacerlo bien. Deben de hacerlo bien. Dice la palabra, hermano, que debemos de presentarnos como obreros aprobados, irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pero también en Romanos, no vaya ahí, en Romanos dice, Romanos 12:11, dice lo siguiente: en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mire, hermano, servidor, iglesia, si hoy estamos aquí en mi casa, es porque hemos tomado medidas preventivas. Pero eso no quiere decir que nosotros no seamos diligentes y que tú en tu casa, como congregante, o si eres servidor como servidor, y si eres líder como líder, no seas diligente y no caigas en la pereza. Debemos ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor en todo. Debes de servir, independientemente de la pandemia, debes de servir. Vuelvo a repetir, independientemente de la pandemia, tienes que servir, iglesia. Tienes que servir, tu servidor, líder. Tienes que darte por la congregación. Tienes que tomar la fe y decir, en cuanto regresemos a las grabaciones, en cuanto regresemos a nuestros servicios presenciales, yo estaré presente. ¿Por qué? Por amor a mi congregación, por amor a mi hermano, porque tengo un amor ferviente que practica hospitalidad, pero que también me doy en mis dones, en mis talentos y en todo lo que el Señor me ha dado a mí. Conclusión: vivir en los últimos tiempos requiere el reconocimiento que a Dios le pertenece la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Y aparte, hermano, debemos de reconocer y debemos de tener cuidado de desarrollar una oración seria y alerta. Recuerde, quiero enumerarlas. Número 1, ayúdenme: oración seria y alerta. Número 2, un amor que es ferviente y perdonador. Número 3, hospitalidad que es amable. Y número 4, servicio que glorifica a Dios. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estás viviendo ahora? Ahorita estamos en casa, encerraditos. Salimos para lo necesario, pero hermano, a mí ya me anda por regresar y verles. A nosotros en verdad, hermano, ya quisiéramos seguir en la congregación reunidos. Pero si, hermano, si por azares del destino y de los planes de Dios nos seguimos quedando aquí, queremos hacerlo bien, que nuestro servicio sea glorificado. Pero surge la pregunta última: ¿estás tú glorificando a Dios a través de tu servicio? ¿Estás glorificando a Dios a través de tu vida? Servidor, diácono, líder que me escuchas, ¿estás glorificando a Dios hoy con tu servicio? Porque la pandemia nos mandó a casa, pero la congregación y la iglesia y la palabra sigue. No debemos de estar detenidos, porque si esta pandemia hace que nosotros tengamos miedo, tengamos temor y nos detiene, te lo apuesto que no podrás con lo demás que viene. Levántate, anímate, mándale mensajes a tu equipo de servidores, ora por tu equipo de servidores, haz una junta virtual con tu equipo de servidores, enciérrate en oración. Hermanos, ¿estamos glorificando a Dios? Vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú has sido bueno.
Gracias porque ante todo, Señor, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Sigue bendiciendo nuestras vidas. Sigue bendiciendo, Señor, nuestros hogares. Y sobre todo, como dice tu palabra, Señor, en Primera de Pedro, Señor, capítulo 4, dice tu palabra, Señor, mas el fin, dice tu palabra, Señor, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga.